La perspectiva desde la cual voy a hablar de la familia es absolutamente diferente desde la que ha hecho el padre y teólogo que me antes el uso de la palabra. ¿Y por qué es distinto? Pues bueno, no solo porque es una visión de la familia y del matrimonio desde la perspectiva de la ciencia jurídica, sino porque desde un punto de vista histórico, el derecho constitucional se crea sobre ciertas bases racionales que parten de la idea de que la comunidad política y al mismo tiempo la comunidad social no tienen como fundamento a Dios, sino que tienen como fundamento la idea de un contrato social que ha sido suscrito por hombres iguales, libres, racionales, y que en virtud de ese pacto abandona un estado de naturaleza donde no existe el derecho, donde todo es guerra, y deciden construir lo que algunos llaman la sociedad política, otros llaman la quivita, la poligriega, la ciudad, o lo que hoy en día llamamos el Estado, la comunidad política estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Grecia y qué es lo que pasaba en Roma, o sea, en la polis y en la quivita romana? Bueno, en primer lugar, recuerden que en Grecia todavía no había aparecido el cristianismo, y lo que habían eran dioses, algunos de ellos envidiosos de los hombres, y que tenían sus propios defectos y sus propias virtudes. El dios Baco, conocido también como Dionisio, era el dios de la embriaguez, de la borrachera. El dios Apolo de la luz, amante de la guerra, como Marte en Roma. Pero después apareció el cristianismo, como ha hablado el padre, que va a significar después, con el mundo helenístico, una visión sincrética, se va a producir un sincretismo cultural. La filosofía clásica de Aristóteles y Platón va a ser repensada por los padres de la Iglesia y va a convertirse en una teología en virtud de la cual el cristianismo se construye siempre tomando en cuenta, a diferencia de lo que pasó en Arabia o entre los árabes y los judíos, se construye sobre la base de que la filosofía y la teología son disciplinas independientes, pero que pueden ayudar en el conocimiento de la naturaleza, de las relaciones del hombre entre sí, y también que la filosofía con la teología pueden complementarse para encontrar el camino a la verdad, que es el camino hacia Dios. Pero la visión que tenían los romanos y los cristianos de la historia era una historia circular. En cambio, y además sobre todo, tanto para Aristóteles como para Platón, el Estado, o sea, la quivitas, estaba construida bajo la idea de que era el resultado de la naturaleza sociable de los hombres. En la política, Aristóteles había señalado, por ejemplo, que primero existía la familia como el núcleo básico, después de la familia el villorrio, y después del villorrio la polis, como elementos, como estratos naturales en virtud de los cuales el hombre podía alcanzar la sociabilidad, porque venía la división social del trabajo, unos hombres se dedicaban a hacer zapatos, otros hombres se dedicaban a montar caballos, otros hacían la agricultura, y otros hombres, según Aristóteles, se dedicaban a la política, o sea, a buscar el bien común de los hombres. Y en la polis griega, según el propio Aristóteles, era un don caído del cielo, o era el resultado de la sociabilidad humana. Hasta tal punto decía Aristóteles que quien no vive en la ciudad, o sea, en el Estado, o es un dios o es una bestia, ¿no? La famosa frase de Aristóteles. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Critón, es un libro de Platón, Critón o del deber, cuando los discípulos de Sócrates sobornan a los carceleros de Sócrates y le dicen, hay un barco que te espera para que huyas de la pena de muerte,
Sócrates le dice, están ustedes locos, eso no puede ser posible. Yo tengo que cumplir las leyes de la ciudad por más injustas que sean. Y entonces Sócrates bebe la cicuta, ¿no? En una sociedad donde se piensa que la ley manda por encima de los hombres, no hay posibilidad de que pueda existir la idea de unos derechos fundamentales que acompañan al hombre por razón del estado de naturaleza, por razón de su naturaleza, sino que el hombre está al servicio de la polis, hasta tal punto que en Grecia la pena, las dos penas capitales, las dos penas a las cuales podía tenerle miedo un hombre, eran la pena de muerte, a beber la cicuta como Sócrates, o lo que se llamaba la pena del ostracismo, o sea, el alejamiento de la ciudad. Esta era una visión completamente distinta que después fue cambiada en la concepción, o sea, para resumir, Aristóteles pensaba que el hombre no podía vivir sin la política. El hombre encontraba su realización, que Aristóteles era la búsqueda de la felicidad, solo la podía encontrar en la ciudad, en el Estado. Entonces, cuando los griegos y los romanos se preguntaban qué era lo justo, qué era la verdad, esa búsqueda siempre era en el marco de las relaciones estatales, políticas. De ahí viene la frase, si el hombre busca su felicidad, entonces la felicidad solo va a encontrarla en el Estado, porque es el Estado, ¿no es cierto?, el organismo en el cual el hombre va a encontrar, va a ser feliz. Esto va a cambiar con el cristianismo y sobre todo con la llegada de San Agustín, porque San Agustín va a convertir la política en una concepción mundana. Separa las ciudades, ¿no es cierto? El padre no me va a dejar mentir, que Agustín habla de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, que no están divididas, sino que están juntos. Parece que se tratara de dos ciudades espirituales. Pero desde el punto de vista político, lo que San Agustín pretende decir es que, a diferencia de lo que sustentaban los griegos, el hombre no va a encontrar la felicidad en este mundo. Lo que nosotros le pedimos a los gobernantes, lo que es la justicia, la igualdad, la caridad, la fraternidad, la solidaridad, no es de este mundo, es de otro. De manera que condicionan o agitan la vida de la persona, no son problemas que los resuelve la política, sino que deberían ser problemas que las resuelve la religión o los resuelve la relación del hombre con Dios.